Un saludo muy afectuoso nuevamente a todos mis amigos de Fuerza Lazariana, público general y testigos de Jehová que visitan nuestro foro. Hoy día quería tocar un tema que tiene que ver con una atalaya reciente que no es de estudio del mes de junio de 2017. La quiero comentar porque me lo han mencionado varios foristas, inclusive la señorita testigo de Jehová, la señorita García, que intervino para defender a la Watchtower por mis denuncias, y ella sacó un texto bíblico que tiene que ver con Mateo 13:52, en que Jesús entonces les dijo: siendo así, todo instructor público, cuando ha sido enseñado respecto al reino de los cielos, es semejante a un hombre, un amo de casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Y así está en Mateo 13:52. Pero Jesús se está refiriendo ahí, obviamente, a esas verdades previas. Muchos teólogos consideran que lo que dijo Jesús en Mateo 13:52 con respecto a tener como tesoro esas verdades antiguas, y no, estos teólogos afirman que esas verdades viejas estaban referidas al tema del reino, que desde sus inicios con el pueblo de Israel, Dios dio a conocer su reino venidero. Y que esa parte de la historia del reino de Dios como un mensaje, como una promesa para la humanidad, ya venía esto desde la época de los israelitas como pueblo de Dios, y que esas eran las verdades que Dios había manifestado en la antigüedad como un tesoro del reino davídico. Y David tiene que ver con el rey David, el reino davídico, la restauración del reino davídico, y que esas verdades antiguas eran un tesoro, y que las verdades nuevas para los teólogos, para los eruditos, está referido a cuando Jesús aparece en escena con su venida por primera vez a la tierra para anunciar a las naciones ese mismo reino de Dios que ya se conocía, que ya se hablaba desde antes de su venida en la época de los israelitas, de ese reino davídico que tenía que restaurarse, la restauración del reino de Israel, que se había perdido con Sedequías en la antigüedad, cuando fue llevado a prisión y fue el último rey de Israel, y que ese reino davídico tenía que ser restaurado y tenía que venir por la línea del rey David. Esa enseñanza, ese pensamiento, se tenía ya desde las épocas antiguas previas a la venida de Jesús, y es la que Jesús se refiere cuando habla en Mateo 13:52 de esa verdad antigua como un tesoro, como las verdades nuevas, que es la diferencia entre la verdad antigua de lo que se creía con respecto al reino de Dios en la época de los israelitas, de la antigüedad, y cuando Jesús aparece en escena, cuando viene a la tierra por primera vez para anunciar ese evangelio del reino a las naciones, para dar a conocer ese mensaje del evangelio del reino con su venida. Y esas eran las noticias o las verdades nuevas que comenzó a dar Jesús con su venida. Esa es la interpretación que dan los teólogos expertos, que el texto de Mateo 3:52 Jesús hablaba de las verdades antiguas y de las verdades nuevas. Y si Jesús hablaba de las verdades nuevas, se refería a la verdad que él estaba dando con su mensaje de predicación de las buenas nuevas del reino de Dios. Y que esas verdades antiguas, que eran como tesoro, eran las que venían de la época de Abraham, la promesa de Abraham, y de ahí pasar al pueblo escogido, pasar al reino davídico, que quedó, como digo, trunco con el rey Sedequías, y nunca más hubo un rey en Israel. Y ellos tenían pues la esperanza de que ese reino tenía que ser restaurado, y que eso es lo que se creía, y por eso los discípulos del punto de Jesús: restaurará ese reino de Israel en estos tiempos o este momento. Y Jesús solamente se limitó a decir: no les toca saber los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su sola jurisdicción o potestad, confirmando que lo que ellos querían del reino de Dios como restauración del reino davídico era una realidad.
Y esas eran las verdades antiguas que Jesús se refería cuando mencionó Mateo 13:52. No se habla de verdad antigua y la verdad moderna, como, o la verdad nueva, que era que Jesús estaba dando, pues es la verdad de él, explicando el reino, la promesa del reino, y para que se anuncie a las naciones, a la humanidad. Pero que ya, como digo, esas verdades antiguas ya se conocían desde la época de los patriarcas, de muchos años antes que Jesús viniera por primera vez a la tierra. Esas eran las verdades con respecto al reino de Dios de la antigüedad, que eran las verdades antiguas. Y las verdades modernas, la verdad moderna era que Jesús estaba dando en ese momento en su obra de predicación del mensaje del reino de Dios. Eso es a lo que se refiere, son los teólogos, los eruditos. Cuando Jesús se refiere que uno tiene que tener como tesoro, como uno tiene como un tesoro, esas verdades antiguas, al igual como esas verdades nuevas. Pero muchos testigos de Jehová repiten como papagayos de la Watchtower y creen que las verdades de la Watchtower del pasado es un tesoro, como son las verdades que actualmente está dando la Watchtower. Lo trae ese texto como una interpretación a las verdades que comenzaron a darse a partir de 1870, cuando apareció en escena el pastor Russell, y fue él que comenzó a restaurar esas verdades bíblicas, ¿no? Como esas verdades antiguas, como las verdades de ahora de la Watchtower, que son las verdades nuevas. Entonces hay una gran diferencia entre lo que quieren los teólogos y lo que quiere la Watchtower con respecto a ese tesoro que significa tener las enseñanzas de Dios, la esperanza que ofrece Jesucristo de su reino, y que tanto el mensaje que se dio en el pasado como enseñanza antigua, igual es un tesoro la que se estaba dando Jesús en su momento con sus discípulos, tocando el mismo asunto del reino de Dios, que eran las verdades nuevas que Jesús estaba refiriéndose en ese momento, que era su propio mensaje fresquito de las buenas nuevas del reino. Y como ya digo, se había dado como enseñanza, se creía en la época de los israelitas con respecto al reino de Dios venidero. Pero la Watchtower lo trae a eso como si fueran verdades antiguas, las que el señor Russell, Rutherford, el señor Franz, como las nuevas verdades que se comienzan a dar en el 2013. Entonces, que esas verdades son un tesoro y que los testigos deben atesorar eso y apreciar eso como un tesoro. Valorar esas verdades que da la Watchtower, tanto la del pasado con el señor Russell, con el señor Rutherford y los demás presidentes antiguos, y que las verdades actuales también son nuevas, que hay que apreciarlas todas. Pero las doctrinas que han sido descartadas del pasado no son pues tesoros, pues que uno tiene que valorar, ¿no? Como una verdad antigua, ¿no es cierto? Son las verdades que hasta ahora perduran de la ciudad Watchtower, que vienen del pasado y que no se han cambiado, que son las verdades antiguas que hay que valorar como un tesoro, dice la Watchtower, como también las verdades nuevas que se están dando. Entonces, eso para aclarar que no tiene nada que ver, que los testigos de Jehová tienen que valorar lo que enseñaron el señor Russell en su totalidad, el señor Rutherford, el señor Nord con Franz, porque la gran mayoría de lo que ellos enseñaron están en la basura. Entonces eso se puede guardar como tesoro y si esa falsa, pues es absurdo. Porque si no sería, tenemos que valorar las mentiras antiguas, como también debemos apreciar las mentiras nuevas. ¿No? Sería así, pues, si tuviéramos que apreciar como tesoro las verdades del pasado, o la verdad antigua, vieja, que ha sido descartada, entonces en realidad lo que estaríamos apreciando son las mentiras viejas, ¿no? Entonces también tenemos que apreciar como tesoro de Dios las mentiras nuevas que se están dando. Porque así se razona así. Yo quiero comentar con ustedes ahora, voy a pasar a ver la revista, quiero comentar la página 12 de esta atalaya de 2017 del mes de junio, queridos amigos. Y aquí lo pongo en pantalla y lo quiero leer para que vean ustedes de qué se trata.
Dice, las verdades que conocemos son un tesoro. Fíjense, quiero que ustedes analicen conmigo porque quiero meditar con ustedes para poder razonar inteligentemente y poder rebatir a la Watchtower y desenmascararlos de lo falsos que son. Dice, las verdades que conocemos son un tesoro. Miren lo que está diciendo la Watchtower. Sigue llamando verdades a lo que ahora está todavía stand-by. Igual llamaron las verdades que conocemos son un tesoro, dijeron lo mismo hace 30 años atrás. Y esas verdades que teníamos nosotros que atesorar, ahora se han descartado. Entonces la pregunta es, si las verdades que conocemos hoy son un tesoro, ¿qué nos garantiza que mañana nos digan otra cosa diferente, cambien lo que ahora valoramos como un tesoro, porque estaba errado, porque el esclavo lo entendió mal, no lo pensó bien, lo analizó mal, concluyó mal, sacó conclusiones erradas y publicaron mentiras? Porque si lo han hecho por antes de 130 años, ¿por qué no lo van a hacer todavía para el futuro? Si la Watchtower lo engañó a usted, amigo, engañó a sus abuelos, a sus padres y a usted, ¿por qué no seguirá engañándolo a usted en el futuro y a sus hijos? Si engañaron al bisabuelo, al abuelo, al hijo y a usted, ¿qué nos garantiza que no va a seguir con esa tendencia de engañar, con luces falsas? Entonces, la Watchtower nos dice en esta atalaya de 2007, después que ha hecho una serie de cambios en la sociedad Watchtower a partir de 2013 al 2016, amigos, unos cambios brutales. Esos cambios están en el anuario del año 2016, por si acaso, están todos los cambios que ha hecho la Watchtower. La sociedad Watchtower publica ahora que hay que valorar como un tesoro las verdades que ahora tenemos como vigentes, esas verdades que han sido dadas a partir de 2013 al 2016, que hay que valorarlo como un tesoro, dice. ¿Y por qué hay que valorarlo? Porque dice que son las verdades, ahí dice así, 13, la verdad es que Jehová, el Dios de la verdad, nos ha revelado, son el tercer tesoro espiritual del que hablaremos. Él es un Padre generoso que les enseña sus verdades a los que le temen. Desde que nos hablaron de la verdad, hemos tenido la oportunidad de aprender verdades leyendo la Biblia y las publicaciones y asistiendo a las asambleas y a las reuniones. Con el tiempo hemos acumulado lo que Jesús llamó un tesoro de verdades viejas y nuevas. Lea Mateo 13:52. Jehová nos ayudará a incrementar nuestro tesoro con valiosas verdades nuevas si las buscamos como si fueran tesoros escondidos. Lea Proverbios 2:4-7. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ser buenos estudiantes de la Biblia y de nuestras publicaciones y analizarlas a fondo. Así descubriremos verdades que no conocíamos, que serán nuevas para nosotros. Miren, amigos, es increíble cómo la Watchtower vuelve con la misma cantaleta. En febrero de 2017, en la página 26 de la edición de estudio, febrero de 2017, edición de estudio, la Watchtower dijo lo siguiente, que el esclavo no está bajo inspiración divina y no recibe nada por revelación divina, que son sus propios de vista y por eso no son infalibles y que se equivocan en materia de doctrina y de organización. Después que nos han confirmado y recontra confirmado que el esclavo no está bajo inspiración divina ni recibe nada por revelación divina, lo dijeron eso en febrero, en el mes de junio, en esta atalaya, nos vuelven otra vez con la cantaleta, diciendo lo siguiente, que las verdades que Jehová, el Dios de la verdad, nos ha revelado son el tercer tesoro espiritual del que hablaremos. Otra vez insisten en la misma cantaleta, después de haber reconocido que no reciben nada por revelación divina, que no están inspirados por Dios y que no son infalibles, que se equivocan, dicen que lo que ellos publican son revelaciones que Jehová le ha dado al esclavo fiel y Cristo, que es el Dios de la verdad, y dice la voz que Jehová les ha revelado al esclavo como un tercer tesoro espiritual, y que Dios es un Dios generoso que enseña sus verdades a los que le temen.
Entonces la Watchtower otra vez viene con la cantaleta que lo que ha publicado en los últimos cambios, en las nuevas verdades, esa nueva verdad que se han comenzado a dar a partir del 2013 al 2016, con estos cambios que aparecen en el calendario de 2016, nos dice la sociedad Watchtower que son verdades que Dios ha ido revelando a su esclavo y que Dios es un Dios de verdad. Pero yo me pregunto una cosa, si eso es cierto, en 2013 la Watchtower no dijo que Dios les había revelado a ellos nuevas verdades y que lo que habían publicado antes con respecto al esclavo fiel y discreto estuvo que Dios se había equivocado. Dijeron que ellos habían analizado mal, que habían pensado mal, que habían concluido mal, que su análisis fue deficiente y que tuvieron que pensarlo mejor, y luego de haberlo pensado mejor, dicen en 2013, ahora han llegado a la nueva conclusión que esto es así. En ningún momento de esa atalaya del 15 de julio de 2013, la Watchtower dice que después, para el momento que hace los nuevos cambios, no dice que Jehová les ha revelado nuevas verdades con respecto a los asuntos que están cambiando, sino ellos confiesan que ellos en el pasado analizaron mal, pensaron mal, y después de haberlo analizado mejor, se dieron cuenta que el análisis que hicieron fue deficiente, y ahora tienen una nueva entendimiento que ellos han logrado por su propio estudio personal, y que la nueva conversión es la siguiente, y la publican. Y así sucesivamente los cambios que han venido posteriormente. Sin embargo, vemos en el mes de junio, después que este es junio de 2017, los cambios comenzaron en 2013, donde la Watchtower, como digo, comenzó a hacer los cambios con la tarea de 2013 diciendo que en el pasado pensábamos mal, analizamos mal y concluimos mal publicando errores. En un momento nos han dicho que Dios se ha comunicado con ellos para pedirles perdón por el error del elemento espiritual pasado y que ahora Jehová les está revelando la verdad definitiva sobre unos asuntos que la Watchtower, los esclavos comienzan a cambiar con respecto al esclavo fiel y discreto. Pero acá vemos que la Watchtower vuelve a lo mismo, diciendo que las verdades que Jehová, el Dios de la verdad, nos ha revelado. ¿En qué quedamos? Son los puntos de vista de hombres que analizaron mal, que pensaron mal, porque dicen, en el pasado pensábamos esto, creíamos, analizamos de esta manera, pero estuvo errado la manera de analizarlo y concluimos mal. Y ahora hemos revisado nuevamente el asunto y nos hemos dado cuenta que no estuvo bien y que ahora debemos comprenderlo de esta manera. En ningún momento nos mencionan que Jehová les ha revelado sus verdades definitivas a partir de 2013. En ningún momento lo vemos en la tarea de 2013, de 15 de julio, edición de estudio, donde aparecen los cambios de esclavo fiel y discreto. En ningún momento hablan de que Jehová les está revelando la verdad con una luz más brillante. No dicen, en ninguna parte aparece ahí una nueva luz más brillante en esa tarea de 2013. En ninguna parte dice, Jehová nos ha dado una luz más brillante y nos ha pedido perdón por el elemento espiritual errado del pasado y ahora dice que es así. No, pues no podían calumniar a Dios, ponerlo como un mentiroso, como un Dios torpe que se equivoca. Dijeron, en el pasado pensábamos que fue así, pero en realidad estuvo mal pensado, decían. Creíamos que era así, pero después de haberlo analizado mejor nos dimos cuenta que habíamos analizado mal, que habíamos concluido mal y publicamos un error. Para nada aparece ahí, en esa tarea de 2013, una aceptación de un error de Jehová Dios, o que ellos estén diciendo que Jehová se ha comunicado con ellos para pedirle disculpas porque se equivocó Dios en darle un alimento errado en el pasado y que ahora Dios se ha comunicado para darle el alimento espiritual corregido como una verdad, como un tesoro que hay que apreciar. Nada de eso. Está reconociendo con la coleta de las piernas en 2013 que fueron sus propios puntos de vista equivocados que se publicaron. Pasa un poco el tiempo y la Watchtower pues cree que los hijos son unos idiotas porque así los trata como imbéciles, pues. Gente que no piensa que es idiota y no analiza lo que por la Watchtower publica. Y me viene a decir ahora, en la tragedia de junio de 2017, esta última nomás, a decirme que la verdad es que conocemos un tesoro y que tenemos que valorarlo. Y dice, arranca otra vez con la misma vaina, las verdades que Jehová
el Dios de la verdad, todavía lo recalcan, lo resaltan, ¿ah? Las verdades, ya parte por una premisa errada, ¿no? Las verdades que Jehová, el Dios de la verdad, todavía dice, lo recalcan, ¿ah? Nos ha revelado. ¿En qué quedamos? Primero nos dicen que puedes haberlo analizado mejor y verlo meditado, dicen. Nos dimos cuenta que lo que pensábamos en el pasado. Nunca dijeron lo que Jehová nos había revelado en el pasado. No dicen eso. Lo que habíamos pensado en tiempos atrás estuvo mal pensado porque no lo analizamos bien. Y creíamos que esto era así y finalmente nos damos cuenta que es asá. Entonces tenemos que cambiar todos estos conocimientos que hemos dado con verdad en el pasado porque entendimos mal, pensamos mal. En ningún momento se menciona en ese reconocimiento que hace el esclavo en la tarea del 15 de julio de 2013, no se nota ahí una expresión de que Jehová se ha comunicado para revelarles la verdad definitiva de lo que el mismo Dios le había dado en el pasado como la verdad. Que Dios se había equivocado. Porque sería absurdo. Nadie podía aceptar que Dios se equivoque, pues. Y tuvieron que reconocer que eran sus propios errores, sus propios malos pensamientos, sus propias malas conclusiones, sus malos análisis, sus creencias equivocadas de ellos, del esclavo discreto. Para nada mencionan que Dios se había comunicado con ellos en el 2013 o 2012 para darles una nueva luz con respecto al esclavo discreto. Nunca mencionan eso, para nada. Sino que hablan que tuvimos que analizar mejor, bueno, se estudia por nuestra cuenta, y nos dimos cuenta que habíamos enseñado una estupidez del pasado porque habíamos analizado mal, con deficiencia. Pensábamos esto, pensamos que la gran tribulación empezó en el 14, pensábamos. ¿Cómo? ¿No es que Jehová que les da el alimento como la verdad, como Dios de la verdad, que se lo revela a su esclavo, fiel y credo, a través de Jesucristo, como canal de comunicación? Y ahora vemos cómo la Watchtower, después que en febrero de 2017 nos han dicho que no reciben nada por revelación divina y ni están inspirados por Dios, y que se equivocan en cuestiones de doctrina o de conocimiento y de organización, me vienen a decir a mí, en esta tarea de junio de 2017, que Jehová los está alimentando y vuelve otra vez con la misma cantaleta. ¿Estos son unas bestias? ¿Qué pasa con esta organización? Gente bruta. Han confesado que ellos no reciben nada de Dios. Entonces, ¿cómo pueden publicar que Dios le está revelando? Dicen, no reciben nada por revelación divina. Lo han confesado en la atalaya de febrero de 2017. Que el esclavo no recibe nada por revelación divina. Y que son su propio punto de vista y por eso no son infalibles. Y que se equivocan en materia de organización. Y me vienen a decir después de unos cuantos meses, es decir, febrero, marzo, abril, mayo, junio, después de 5 meses a decirme que la verdad es que Jehová, el Dios de la verdad, está revelando a su esclavo. Hay que atesorarlos en nuestro corazón. Y dice, eres un padre generoso que les enseña sus verdades a los que le temen. Desde que nos hablaron de la verdad, hemos tenido la oportunidad de aprender verdades leyendo la Biblia y las publicaciones, y asistiendo a las asambleas y a las reuniones. Otra vez con la cantaleta, que todo lo que se publica en la atalaya son revelaciones de Jehová Dios. ¿En qué quedamos, queridos amigos? ¿No están locos estos? Después de haber confesado que no reciben nada por revelación divina, publican todo lo contrario, diciendo que Dios les está revelando a ellos las verdades bíblicas porque es un Dios de verdad. Cuando hemos visto que en la tarea de 2013 no mencionan para nada que el motivo del cambio de lo que es el asunto del esclavo discreto es porque Dios le está revelando nuevas verdades que no se habían dado antes porque estaban erradas, que Dios se había equivocado. Eso jamás mencionan. No mencionan que lo que van a dar son revelaciones de Dios, sino que son sus propios análisis que han hecho con su estudio personal, han revisado lo que han estado enseñando en el pasado y se han dado cuenta que estaba mal enfocado, que analizaron mal, que fueron sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias creencias y que ahora corrigen, porque nos equivocamos. En ningún momento dice que Dios nos está revelando nuevas verdades con respecto al esclavo discreto. Y después la rematan diciendo en la tarea de febrero de 2017 que el esclavo no recibe nada por revelación divina, ni está inspirado por Dios y que no son infalibles, o sea que se equivocan en materia de doctrina. Sin embargo, pasa el tiempo y se hacen así. No, nos quieren, como dice, cojudear y otra vez
comienzan con la otra vez con la cataleta que es Jehová Dios, que dice, ahí dice, leanlo, dice, ahí lo van a ver en pantalla, lo pongo en la atalaya, pues la verdad es que Jehová Dios, la verdad, nos ha revelado, son el tercer tesoro espiritual de que hablaremos. Él es un Padre generoso que les enseña sus verdades a los que le temen. ¿Así? ¿Y por qué tuvieron que descartar todas sus doctrinas a partir de 2013, 2014, 2015, 2016? Si es Jehová que siempre nos ha revelado las verdades. ¿Ah? ¿Qué? ¿Fue un Dios mentiroso? ¿Por qué descartaron lo que Dios les reveló en el pasado? Ahí están diciendo y lo vuelven a reiterar. Que una nación sea tan cara dura. Cuando están diciendo, el esclavo no recibe nada por revelación divina. Revelación. Y acá nos ponen que Dios de verdad nos ha revelado, son el tercer tesoro espiritual. Nos ha revelado. ¿Se da cuenta cómo se contradice? O sea, quiere decir que Dios le da al esclavo por revelación divina las verdades de Dios. Y acá nos está diciendo en el párrafo 13 de la página 12 de la atalaya de junio de 2017, la que no es de estudio. Es increíble cómo se contradicen y otra vez vuelven con la cataleta que son elementos de Jehová Dios que hay que valorar. Claro, es una forma de manipulación para que el testigo de Jehová no objete, ni ponga en tela de juicio, ni en duda, ni cuestione, ni dude de lo que la UAS ha puesto como nuevos cambios de entendimiento a partir de 2013 hasta 2016, todos esos cambios que ha hecho brutales, para que nadie lo objete, porque es Jehová que lo ha revelado. ¿Se dan cuenta con la manipulación? Cuidado, que Jehová nos ha revelado eso, ¿ah? Así que no puedes objetar porque yo te expulsamos por apóstata. Cuando todos sabemos muy bien que el esclavo había reconocido que son su propio punto de vista, inclusive estos que están acá Jehová no tiene nada que hacer con la Watchtower, ni le da nada a ellos de nada. Prueba de ello es que todo lo que dieron, supuestamente dio Jehová Dios en el pasado como revelación divina, como revelación, resultaron falsos. Entonces resultaron falsas las enseñanzas. Y tuvo que descartarlas a partir de 2013. ¿Cómo? ¿Dios es un Dios mentiroso que revela falsedades? Eso es que no se entiende, es contradicción, organización contradictoria falsa, amigos. Y nos sigue hablando acá el 14, nos dice, pues, tenemos que ser buenos estudiantes de la Biblia y de nuestras publicaciones y analizarlas a fondo. Así descubriremos verdades. Imagínense, ¿eh? Verdades. Ya lo dan por cierto que es una verdad. Con el esclavo reconocido, mucho cuidado, no somos infalibles, podemos estar errados. La atalaya de febrero de 2017, ojo, cuidado, podemos estar errados. Sin embargo, aquí te dicen que debemos estudiar las publicaciones porque ahí descubriremos la verdad que no conocíamos. Dios mío, es increíble esta versión lleno de tarado. Pero, claro, cuando uno es inteligente, preparado, profesional, no te pueden cojudear porque sabes analizar. Y yo transmito mi razonamiento a ustedes que son inteligentes y amigos del foro, mis compañeros, como la contradicción de esta sociedad Watchtower, que para fijar los nuevos cambios que ha hecho la Watchtower en la mente de los Jehová y no la discutan, ni siquiera se atrevan a contradecirlas, esos nuevos cambios que ha hecho la Watchtower, que muchos lo ven extraño, lo ven estúpido, todos esos cambios de la Watchtower, pero ojo, no puedes tú discutirlos, esos cambios que se han dado a partir de 2013 a la fecha, porque son revelaciones de Jehová Dios, que es Dios de la verdad, y tú no puedes discrepar de Dios de la verdad, porque te expulsado por apóstata. Habiendo reconocido ya en todas oportunidades que ellos no están inspirados por Dios, que no tienen nada por revelación divina, que son sus propios puntos de vista, de hombres imperfectos, y que no son infalibles, y que se equivocan en materia de organización y de doctrina, es decir, de conocimiento bíblico, se equivocan. Entonces, ¿cómo pueden afirmar que lo que ellos están publicando en la atalaya ahora son provisiones de Jehová Dios, revelaciones de Jehová Dios, que nos transmite la verdad, dice la verdad, y que debemos apreciar y valorar inmensamente esas verdades nuevas que nos da la Watchtower, pues son de Jehová Dios, que los ha revelado. Cuando ya confesaron, en el 2013, cuando pusieron los cambios de esclavo y decreto, que fueron sus propios malos pensamientos que ahora no han pensado mejor. Es decir, sí, reconocieron que eran publicaciones nuevas con sus nuevos pensamientos y que podían también estar errados porque el esclavo no es infalible. Pues. ¿Cómo? ¿No era el elemento de Jehová? ¿Acaso Jehová no es infalible? Por supuesto que Dios no se equivoca. Entonces, el esclavo sí se equivoca, porque ellos dicen que ellos no son infalibles, pero Jehová es infalible, él no se puede equivocar. Jehová es infalible, no se equivoca. Pero el esclavo dice que él no es infalible. Entonces, ¿por qué si estos eventos son de Jehová, que Dios es Dios que no se equivoca, que Jehová es infalible, que no se equivoca? ¿Por qué el esclavo tenía que preocuparse de decir que el esclavo no es infalible? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque ellos se equivocan, pues. Y lo que se obliga acá no es de Jehová Dios.
Porque, como digo, si Jehová es infalible y el esclavo fiel y discreto no es infalible, entonces son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Dos cosas. Uno es un ser que no se equivoca, que es Jehová Dios, y el otro, el cuerpo cobrante, sí se equivoca. Entonces, si es Dios que está revelando las verdades a su esclavo, entonces, como Dios no se equivoca, los alimentos también no se equivocan. Pero el esclavo reconoce que ellos sí se equivocan. Y cuando vemos equivocaciones acá, el esclavo tiene que reconocer que son sus errores, pues, porque Dios no se equivoca. Sin embargo, ponen acá que son alimentos de Jehová Dios, que son las verdades de Jehová Dios. Fíjense, ¿eh? ¿Cómo te voy a esto? Que son alimentos de Jehová Dios. Como si esto nunca más se fuera a cambiar. Porque eso es Dios que lo ha revelado, dice acá. Pero acuérdense ustedes, amigos, que cuando pase el tiempo, unos 20 años más, el esclavo va a decir otra vez con la cantaleta. En el pasado, en el año 2017 empezamos así. Pero ahora que estamos en 2037, nos hemos dado cuenta que lo que empezamos en 2017 estuvo mal. Y que ahora lo hemos meditado mejor y resulta que lo que enseñamos ya no es la verdad. ¿Cómo? ¿No dijeron que Dios estaba revelando a su esclavo esas verdades bíblicas? Porque Dios es un Dios de verdad y que es un Dios generoso, que enseña sus verdades a los que le temen y que trae las verdades de Dios para justificar esos cambios en el 2017, diciendo acá que son verdades de Dios. Claro, cuando pasen 20 años y no cambien, ya no van a mencionar para nada esta parte que Dios es el Dios que les ha revelado las verdades para publicar estas nuevas verdades en el 2000, de 2013 a 2017. Vamos, no, ya no digamos eso. Nos hemos analizado mejor, nos hemos cuenta que nos hemos equivocado y otra vez se repite el rollo. ¿Cómo pueden asegurar la Watchtower? Que lo que se está publicando acá son revelaciones de Jehová Dios, que es un Dios de verdad, dice. Y hay que apreciar lo que ahora enseña la Watchtower como nueva luz. Esos nuevos cambios, hay que apreciarlo como un gran tesoro, dice. Que hemos que apreciar esa verdad nueva. Mencionado Mateo 13:52. Hay que apreciarla, dice, como un tesoro. Porque Dios revela su verdad, porque es un Dios de verdad, porque es un Padre generoso, que enseña sus verdades a quienes les temen, y como es un Dios que habla la verdad, hemos tenido la oportunidad, los estudiantes han tenido la oportunidad de aprender las verdades de Dios. Así están poniendo acá, con esos cambios que han dado. Cuando ellos han reconocido ya que Dios no tiene nada que ver acá, sino que son su propio punto de vista. Sin embargo, la idea es manipular al miembro, pues. Porque hay gente que ha visto estos cambios nuevos de la Watchtower que no lo ven razonable, y gente duda de esos cambios que ha hecho la Watchtower, y pone el parche, pues, cuidado, que estos son nuevos entendimientos que va a revelar a su esclavo, porque es un Dios amoroso, un Dios generoso con aquellos que le teman, y hay que apreciarlo, esas verdades nuevas como también las viejas verdades, de tal manera que la Watchtower usa eso como una espada de Damocles. Si tú cuestionas al esclavo, te lleva al comité judicial y te acusamos por apóstata porque te estás revelando tú contra Jehová Dios de sus alimentos que él ha revelado a su esclavo fiel y discreto como la verdad. Porque como es un Padre generoso que les enseña sus verdades a los que le temen, eres un Dios de verdad. Él habla la verdad. Salmo 31:5. Y así te tapa la cara para que no discrepes. Es una manipulación, ¿se dan cuenta? Para que no discrepes, yo te expulso por apóstata. Cuando todos sabemos bien que la Watchtower ya ha reconocido que ellos no son infalibles y que se equivocan en materia de doctrina. Eso quiere decir que si esto lo ha publicado el esclavo fiel y discreto, no es de Jehová, definitivamente. Porque si no lo fueron los del pasado, que han cambiado y descartado, porque estas sí tenían que ser lo de Jehová Dios. Y nos me dicen acá que estas son verdades que Jehová ha revelado como un tesoro espiritual a su esclavo fiel y discreto. Entonces están reconociendo 5 meses antes de esta ley, que el esclavo no está bajo revelación divina, no recibe nada por revelación divina. Dios mío, esa es la contradicción, amigos, para que vean qué porquería de religión es esta. Dice pues, el párrafo 16, que muestro a continuación, dice lo siguiente. Vale, aquí hay que notar esto, fíjense ustedes. Algunas veces ha sido necesario aclarar cómo entendemos alguna profecía o porción de las escrituras. Mire la contradicción, pues. Hace un momento en el 13 nos dijeron que Jehová ha estado revelando las verdades a su esclavo, como Dios de verdad. Y que tenemos que agradecerle a él por esas verdades, porque Dios revela sus verdades a su pueblo que le teme. Que Dios es un Dios de verdad, según Salmo 31:5. Pero después el 16
dice otra cosa que contradice pues a lo que dice en el 13. Dice, algunas veces ha sido necesario aclarar cómo entendemos. ¿Cómo? ¿No es Jehová el que les da la revelación? En todo caso, debieron poner acá, algunas veces Jehová ha tenido que aclarar cómo él entendía alguna profecía o porción de las escrituras. ¿No es cierto? ¿O estoy mal? Debieron poner en el 16, algunas veces ha sido necesario que Jehová aclare cómo él entendía alguna profecía o porción de las escrituras en el pasado y da a luz para que continúe el sentido de la publicación de esta para que tenga sentido todo el artículo, porque nos dice que es Jehová que está revelando. Tú no puedes decir después que con el tiempo hemos tenido necesidad, y lo dicen en el 16, que algunas veces ha sido necesario aclarar cómo entendemos alguna profecía o porción de las escrituras. ¿Cómo es eso? Porque ellos tenían que aclarar cómo ellos entendían una porción de las escrituras si ellos no tienen nada que entender. Simplemente aprender lo que Jehová les revelaba a ellos para que lo publicaran y lo aprendieran. No tienen nada que analizar, ni aclarar, y hacer cambios, dice. Ha sido necesario aclarar. Cuando ellos dicen aclarar, algunas veces ha sido necesario aclarar, se refiere a cambiar, pues, porque lo aclaran cambiando algo, ¿no? ¿Cómo entendemos? ¿Desde cuándo el esclavo tiene que entender algo? Ellos son el canal de comunicación que reciben de Jehová y lo pasan. Ellos no tienen nada que entender. No tienen nada porque entender quiere decir entonces que o son unos brutos, y si no lo entiendes, igual tienes que aceptarlo porque viene de Jehová. Así que olvídate, no te preocupes en aclarar ni entender nada. Tú acéptalo y pásalo. Dice, cuando esto pasa, tenemos que dedicar tiempo a estudiar bien la información y meditar en ella. Ah, ¿qué es eso? Tenemos que dedicar tiempo a estudiar bien la información. ¿Cómo? ¿Están poniendo un tela de juicio de lo que Dios les revela? Mira lo que dice acá. Cuando esto pasa, tenemos que dedicar tiempo a estudiar bien la información y meditar en ella. A ver si la aceptamos o no. ¿Cómo? ¿Por qué tenía que meditar en la información si es Jehová que le está revelando? Tienes nada que meditar, tienes que obedecer y publicarlo en la atalaya, porque Dios te lo ha revelado. Porque no tienes nada que meditar y analizar, dice. No solo tratamos de comprender bien las partes más relevantes de la nueva forma de entender el asunto. ¿Cómo? O sea, ese es su propio entendimiento entonces, ¿no es cierto? Dice, no solo tratamos de comprender bien las partes más relevantes de la nueva forma de entender el asunto. ¿Qué? La nueva forma de entender el asunto de ellos, de su propio entendimiento, de los hombres, de ellos, del cuerpo gobernante. No es el entendimiento de Jehová. Mire esa dicotomía de una porción de la página del párrafo 13 que nos dice que es Jehová el que revela todo. En todo caso, el esclavo no debería preocuparse de nada, pues entonces lo está revelando que si todo es la verdad, no si es de verdad. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a meditar? ¿Qué vas a analizar? ¿Qué te vas a poder meditar? Un asunto. Tú tienes que aceptarlo calladito, ¿no? Pues no te conviertes en un apóstata. Entonces tienes que aceptarlo y publicarlo en la revista Atalaya y se acabó. Pero acá dice, no solo tratamos de comprender bien las partes más relevantes de la nueva forma de entender el asunto. O sea, la nueva parte, o sea, está reconociendo que son ellos los que entienden el asunto, que aquí no está el Jehová para nada. ¿Se dan cuenta de esa dicotomía? Por un lado, es Dios el que alimenta, que revela las verdades como Dios de verdad, y después dice, no, que a veces hemos tenido que aclarar cómo entendíamos a una profecía o porción de la escritura, y cuando esto pasa tenemos que dedicar tiempo a estudiar bien la información y meditar en ella, a ver si está bien o mal. ¿Se dan cuenta? Otra vez vuelven a la verdad, que ellos son los únicos que analizan las cosas y son su propio punto de vista, pues lo está diciendo acá. Sino también las pequeñas diferencias con respecto al punto de vista anterior. Miren lo que está diciendo. Sino también las pequeñas diferencias con respecto al punto de vista anterior. ¿Punto de vista de quién? ¿De Jehová o de ellos, del cuerpo gobernante? Del cuerpo gobernante, su propio punto de vista, sus propias elucubraciones mentales, sus propias ideas. Están en la misma vaina. Porque si fuera realmente de Jehová Dios, que es el que está revelando las verdades bíblicas, ellos no tenían ninguna posibilidad de analizar las pequeñas diferencias con respecto a un punto de vista anterior. Es decir, el punto de vista de Jehová anterior. No podían darse el lujo de analizar porque estarían cayendo en la apostasía, pues estarían cuestionando a Jehová Dios, que le da un alimento espiritual, y dice, pues tenemos que ver, pues,
que ese nuevo punto de vista que Dios nos ha dado, qué diferencias hay con la anterior. Es decir, estarían entrando en una especie de disputa con Jehová Dios, ¿no? Que les revela todo a ellos. Pero otra vez caen en la contradicción. El 13 es antagonista con el 16. Mientras el párrafo 13 nos dice que es Jehová Dios que revela las verdades a su pueblo. El 16 dice que son los entendimientos de ellos que ha sido necesario aclarar con el tiempo sobre una porción de las escrituras o de las profecías, dice. Y también dice ellos que tienen que dedicar tiempo a estudiar bien la información y meditar bien en ella antes de publicarla. Dice, no solo tratamos de comprender bien las partes más relevantes de la nueva forma de entender el asunto. Miren la forma de entender de ellos. ¿Cómo se contradicen con lo que dicen en el 13, diciendo que tenemos que apreciar las verdades que Dios nos está revelando? Pucha, ¿quién no se entiende a estos babosos? Dios mío. Y el 16 se olvidaron lo que dijeron en el 13 y otra vez son alimentos de hombres, sus propias ideas, su propio pensamiento, sus propias ideas, dice acá, puntos de vista. Si lo hacemos, seguro que esa nueva verdad, mira, seguro que esa nueva verdad pasará a formar parte de nuestros tesoros. Nueva verdad. Pero si estás descartando la anterior porque era una falsedad, ¿cómo nos puede llamar nueva verdad? ¿Para qué la cambiarías entonces? ¿No es cierto? Si es una nueva verdad y la anterior es una verdad, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Para qué la vas a analizar? Usted se da cuenta que religión de mierda. ¿Cómo vas a analizar este asunto? Dice, si lo hacemos, seguro que esa nueva verdad, mira, nueva verdad, pasará a formar parte de nuestros tesoros. Nueva verdad. O sea, ellos cambian una doctrina. Por ejemplo, la inspección que hizo Jesús sobre el espiritual ya no fue en 1918, sino después de haberlo analizado, como dice acá, ¿no? Y que esa nueva verdad, que después de haber analizado esa diferencia con el punto de vista anterior, diciendo que fue la inspección 1918, dice acá, ahora hemos comprendido, en vez de nuestro análisis, que la inspección fue en 1914 y duró hasta 1919. Y dice así, seguro que esa nueva verdad pasará a formar parte de nuestros tesoros. Dios mío, qué horror. Es decir, yo cambio una doctrina y digo, ya no fue la inspección en el año 1918, sino fue en 1914 y duró hasta 1919. Y después de haberlo analizado bien, nos dimos cuenta que estaba errado en 1918 y ahora tenemos que apreciar esa nueva, dice, que esta nueva verdad pasará a formar parte de nuestros tesoros, como si la verdad, lo anterior hubiese sido una verdad antigua. ¿Se dan cuenta? Nueva verdad. No es una nueva verdad. Es un descarte de doctrina anterior, porque era mentira, una mentira anterior, va a pasar parte de esta nueva verdad, o esta verdad. No hay nueva verdad, porque nunca fue la verdad lo anterior. ¿Cómo puedo llamar yo nueva verdad? Si lo anterior fue una falsedad. Nunca existió una verdad anterior. Y no puedo decir, y esta nueva verdad va a formar parte del tesoro. Porque como estoy descartando algo anterior, lo anterior nunca fue verdad, fue mentira. Por algo lo he descartado. ¿Por qué lo cambio? Porque no era verdad. ¿Cómo puedo llamar a lo que entra en vigor nueva verdad cuando lo anterior fue una mentira del pasado? Pucha, es lo que me funciona en mi cerebro. No puedo llamar yo el cambio de entendimiento después del análisis del punto de vista y decir que esa nueva verdad va a formar parte de nuestro tesoro. ¿Qué nueva verdad? Si estoy cambiando lo anterior es porque estaba falsa, era una mentira. Es mejor decir, después de haber descartado una falsedad anterior, esta verdad que entra en vigor, que es la verdad, porque la anterior fue una falsedad, lo atesoraremos, pues, lo incluiremos porque forme parte de nuestro tesoro, esta verdad. ¿No es cierto? No nueva verdad, porque la anterior nunca fue verdad, porque lo estoy descartando, fue una mentira. Entonces, lo que voy a estar, yo poner acá en la revista es, después que hemos descartado, después de haber analizado bien y descartar lo que seamos mal en el pasado, vamos a publicar lo que es la verdad, no una nueva verdad. En todo caso, como digo, debieron publicar algo mejor todavía. Después de haber analizado este punto de vista anterior, si lo hacemos, seguro que esa nueva mentira, así lo pondrá, seguro que esa nueva mentira pasará a formar parte de nuestros tesoros, al igual que fueron las mentiras anteriores. Eso debió poner acá, no una nueva verdad, una nueva mentira, porque lo anterior fue una mentira, que ha sido cambiada por otra luz
que le llaman una verdad nueva. No, nunca hubo una verdad en el pasado para que tú pongas verdad nueva. Nunca hubo una verdad en el pasado, lo estás descartando. En todo caso sería por primera vez que obtienes la verdad, no verdad nueva, como si hubiera una verdad vieja. Si yo dije que la inspección en el pasado fue en 1918, después digo que no fue así, sino fue en 1914. Yo no puedo decir que esta nueva de 1914, de la inspección del templo espiritual que hace Jesús, que es 1914 ahora, lo llame yo a esta nueva como nueva verdad, y la anterior, ¿qué cosa fue? ¿Una verdad antigua? Que Jesús se empezó en 2018 y no fue verdad. Pues lo estoy cambiando en 1914. ¿Cómo puedo llamar a la de atrás una verdad vieja? ¿Cómo puedo llamar a una verdad vieja a una mentira? Porque lo estoy cambiando, diciendo que el no fue 18, sino en 14. No es verdad. Puta, que son unas sinvergüenzas, esto es basura. Pero hay gente inteligente, lo que nos hemos preparado, los que tenemos capacidad de análisis, nos damos cuenta pues que esta revista no sirve más que papel higiénico. Ellos mismos se hacen jiriquires. ¿Se imaginan ustedes? Ellos mismos se contradicen acá y se hacen, se meten el cuchillo al cuerpo, se suicidan con lo que publican acá. Dice que ellos después que analizan, primero ya dejan a Jehová de un lado, que es ya no revela nada, y dicen que ellos a veces han tenido que estudiar una doctrina en particular, sobre todo que ha sido necesario aclarar cómo entendíamos una profecía y algo de las escrituras que estuviera errado y tenemos que analizar. Y cuando pasa esto dice que ellos tienen que meditar bien la nueva información, si está bien la nueva luz que ellos tienen en su mente, y dice que ellos no solamente tratan de comprender las partes más relevantes de una nueva forma de entender el asunto. Mire, como izquierda llama una nueva luz, ¿eh? La nueva forma de entender el asunto, la forma de entender de ellos, no de Jehová. Jehová no tiene nada que entender, ¿eh? Por si acaso. Mucho cuidado con eso. Jehová sabe todo, no tiene nada que entender. Son ellos que dicen la forma de entender el asunto, sino que también las pequeñas diferencias con respecto al punto de vista anterior. Fíjense lo que dice. ¿Cómo no fueron alimentos de Jesucristo, que Jehová le dio a Jesucristo para alimentar a su esclavo a su debido tiempo? Ya no, se olvidaron de eso. Ahora dicen la forma de entender el asunto de nuestro punto de vista anterior. Punto de vista de ellos. Ya no está Jehová para acá para nada, como que revela sus verdades como Dios de verdad a su pueblo, que lo temen, que le temen. No, ahora resulta que son sus propios análisis, que hay que analizar, dice, qué diferencia con el punto de vista anterior. Y luego publicamos la nueva verdad, dice, seguro que esa nueva verdad pasará a formar parte de nuestros tesoros. Nueva verdad, pero qué conchudos, ¿ah? O sea, cuando la UASTAR cambió la doctrina diciendo que en 1914 no empezó la separación de ovejas y cabras, sino que se hará en el futuro, después de la gran tribulación, se publicaron la tarea de octubre de 1995, después de 72 largos años de haber enseñado que Jesús allí empezó ya la separación de ovejas y cabras en 1914, después de 72 años de haber creído eso como la verdad. La UASTAR dice pues que puede haber analizado mejor. Hay esta nueva verdad de que se publicó en 1995 como un cambio, diciendo que la separación de ovejas y cabras ya no había ocurrido en 1914, sino que eso está para el futuro. Entonces, la UASTAR llama a ese cambio como una nueva verdad, como si la anterior hubiera sido una verdad vieja. ¿Se imaginan ustedes? Ustedes pueden llamar una verdad vieja la enseñanza que dio la UASTAR diciendo que la separación de ovejas y cabras se inició en 1914. ¿Usted puede llevar eso una verdad antigua? ¿Será una mentira antigua que ha sido reemplazada por otra mentira nueva? Porque verán ustedes que con el futuro no dudo que ellos comiencen a cambiar todo lo que han dado en el 2017. Porque ese es el historial de esta religión falsa. Toda su vida se la han pasado descartando doctrinas. Por eso, como ya dije en otro video, eso explica el por qué todos los libros de la Watchtower de los últimos 120 años están en la basura. Y así dice que la religión es la verdad. Cuando vemos las pruebas nomás, las evidencias, su historial, su foja de servicios, su récord criminal, ¿cuál ha sido? Todos sus alimentos acabaron en la basura, porque estuvieron engañando a la nación y vendiendo basura. Alimento espiritual, chatarra, basura a la nación. Esta religión es falsa. Si fuera un laboratorio de productos farmacéuticos que han vendido productos
malos a las naciones y los han intoxicado con medicina mala, yo los hubiera demandado y yo hubiera cerrado hace rato ese laboratorio farmacéutico. Porque la UAS actúa como un laboratorio farmacéutico que es parecido. También te vende productos que es para curar el alma, el espíritu de las personas. Son como medicina, pues lo que su información, su atalaya, sus libros, información bíblica que sirve como un paliativo, como un remedio a la enfermedad del alma de las personas, ¿no es cierto? Entonces tengo que darle pues medicina buena, que no los mate. Yo ya ahora clausurar la UAS puede ser un falso un laboratorio de producto de alimento espiritual chatarra. Ya los hubiera cerrado hace rato. Pero así, todavía así continúan con esas mentiras y siguen otra vez diciendo en una misma página, en una misma revista, primero que Dios le sigue revelando sus verdades a su pueblo que le teme. Cuando por otro lado, como ya dije, la UAS ha reconocido que el Jabo no recibe nada por revelación divina. ¿En qué quedamos, señores de la UAS? Ustedes están borrachos, son tan brutos, son ustedes, ¿verdad? Que son una bestia, son este cuerpo gobernante. Y así concluye acá, como nueva verdad, el cambio de doctrina. Es decir, cuando la UAS enseñaba que el cuerpo gobernante era aquel grupo de personas que representaba al resto ungido, que estaba representado por su cuerpo gobernante, y después nos dicen, no, eso no es verdad, el cuerpo gobernante solo son aquellos que preparan el momento espiritual, y que ese es el cuerpo gobernante y nada más. Y dice, hay que atesorar en nuestro corazón esa nueva verdad, como si el anterior hubiera sido una verdad antigua, cuando se decía que el cuerpo gobernante representaba el esclavo secreto del resto ungido. Después dice que no es así, que ellos no representan a nadie, que son ellos solos, y que los del resto ungidos son domésticos, que tienen que alimentarse de ellos, del esclavo secreto. Y así quieren que yo atesore esa nueva verdad, porque la anterior fue una antigua verdad, que hay que también atesorar. La gente dice, ¿cómo es una manipulación? Que tú tienes que atesorar esa antigua verdad que han descartado, cuando es una falsedad, era una mentira del pasado. Por eso lo cambiaron, pues. Yo no voy a cambiar una verdad, ¿no es cierto? ¿Quién cambia algo que está bien, que es la verdad? Nadie cambia, pues. Y si lo cambias, no puedes llamarlo nueva verdad, como haciendo creer esa manipulación, porque quiere decir económicamente que lo anterior descartado fuera la vieja verdad. Y ya lo expliqué, que no tiene nada que ver. Cuando Jesús habló de la verdad antigua y la verdad moderna, o la verdad nueva, era la que él estaba dando en su ministerio cuando vino a la tierra sobre las buenas nuevas del reino. Y la verdad antigua era lo que querían los israelitas con respecto al reino de Dios, que era la restauración del reino de David. Esa es la verdad antigua que Jesús se refería, y él cuando vino, Dios, la verdad nueva, nuevas verdades con respecto a que ese reino no solamente estar circunscrito solamente al pueblo israelita, sino que también tenía una expansión, una irradiación para los gentiles. Esa es la nueva verdad. Por eso vino a predicar al mundo Jesús de ese reino, que también iba a favorecer a la gente que no era necesariamente israelita. Esa es la nueva verdad. Y la antigua verdad era lo que querían los israelitas antes de que viniera Cristo por primera vez. Pero acá la Watchtower manipula los textos bíblicos para hacer creer que te dije va con estas nuevas luces que ha dado la Watchtower a partir de 2013, 14, 2015, 2016. Hay que valorarlo como un tesoro, que es una nueva verdad que uno debe incluirlos en los tesoros, en nuestros tesoros, que hay que incluir esa nueva verdad, al igual que la anterior, porque la anterior fue una verdad antigua para la Watchtower y ambos son tesoros. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver, pero es manipular el texto bíblico para hacer creer que también debe valorar esas verdades antiguas que se descartaron. Esto no tiene ni pies ni cabeza, queridos amigos, y sinceramente, y para concluir acá, el 18 dice, si atesoramos las verdades que nos enseña Jehová otra vez, miren ustedes el 18, contradice el 16 otra vez. El 16 habla que solamente son alimentos de hombres, que son sus propios análisis que ellos hacen, sus propios puntos de vista. Dice el 16. Y el 18, para cerrar, dice, si atesoramos las verdades que nos enseña Jehová, dice que Jehová, cuando están diciendo que son sus puntos de vista, que no reciben nada por revelación divina. Dice, el corazón nos motivará a conseguir más tesoros, viejos y nuevos. Eso para decirle que en el futuro va a haber nuevos cambios, y lo que tienes ahora lo vas a guardar como, va a convertirse en
en verdad nueva, se va a convertir en 3 años en verdad vieja. Y la que viene después va a ser verdad nueva. Es así, en vez vieja, nueva. No es vieja y nueva. Y así se van a pasar toda su vida porque no logran con la verdad absoluta. Y dice así, si atesoramos las verdades que nos enseña Jehová, el corazón nos motivará a conseguir más tesoros, viejos y nuevos. El amor y el agradecimiento que sentimos por la sabiduría de Dios seguirán aumentando y llegaremos a estar bien equipados para enseñar a otros. Enseñar a otros, ¿qué cosa? Estas verdades de hombre, que son puntos de vista de hombre, que no son infalibles y que se equivocan en materia de doctrina. No, amigos. Esta religión está patas arriba. Watchtower exhorta a atesorar las verdades antiguas como las nuevas. Nos preguntamos por qué la Watchtower ha tirado a la basura todos sus libros con esas verdades antiguas que publicaron el señor Rutherford, el señor Russell, el señor Franz Connor, los primeros presidentes de la Watchtower. ¿Por qué están todos sus libros en la basura? Si esos libros contenían las verdades antiguas que había que atesorar. Parece que la Watchtower se olvidó de eso y los tiró todo por la borda o los quemó. ¿Cómo la Watchtower atesora las verdades antiguas tirando sus libros del pasado al tacho de basura? Cuando en 1929 el señor Rutherford tiró a la basura los libros de Pastor Russell, igual hicieron Noro con Franz con los libros del presidente Rutherford que tenían verdades antiguas que supuestamente ellos deberían atesorar según Mateo 13:52, que Jesús exhorta a atesorar las verdades antiguas y nuevas, pero Watchtower hizo todo lo contrario. Las verdades antiguas las tiró al tacho de basura y no las publicó nunca más. ¿Se da cuenta? Esos son diablos predicadores que muchos predican y poco practican ellos mismos. Es hora de largarse a mi de Jehová porque esto es una vergüenza, amigos. Y esto lo he puesto para que ustedes se den cuenta de lo que sea en la Watchtower, queridos amigos. Quiero agradecer siempre a Alex Saile por su gran ayuda, siempre lo veo ayudándome bastante. A Gladiator, a Ana María, a Ligia, que comenta, a Juan Carlos, que siempre ayuda bastante, a Puyón, a Fauno, en fin, todos los amigos que a veces no los nombro porque hay muchos que son nuevos que entran a comentar a favor de los videos, son tantos, ¿no? A Narciso, Gustavo Adolfo, en fin, no quiero dejar a mi querida amiga Luz Ábalos, es antigua también estos menesteres de acá, y realmente la WhatsApp cada vez está peor. En una misma revista comete contradicción, se contradice, un párrafo dice una cosa, el otro párrafo dice otra cosa contraria, que realmente el que lee esta revista, que tiene un poco de preparación, se da cuenta que acá no tiene ni pies ni cabeza esta revista. Que este esclavo fiel y secreto está perdido en la corriente de tiempo y son gente sumamente limitada e ignorante. Que se definan de una vez si lo que publican son alimentos recibidos por revelación divina, porque aquí dice que son revelación divina, que lo reciben por Dios, como la verdad. Y después dicen que no reciben nada por revelación divina. Dios mío. Esto puede haber que es una religión falsa, pues, porque las cosas deben estar claras, no puede haber contradicciones, es una religión que es verdadera. Pues. Y como digo, quiero agradecer siempre a mis amigos de Fuerza de la Basoriana que siempre me han ayudado por tantos años. Siempre recuerdo a los antiguos también, como Megasidero, Jorge Nicholson, a tantos amigos queridos que me han ayudado muchos años y los extraño bastante. A Gladiator también, siempre lo agradezco, le agradezco siempre está ahí comentando Gladiator, te agradezco bastante. Y a Hildebrand también, que siempre pone su grano de arena. No quiero dejar a nadie, siempre he olvidado, pero quiero agradecerles a aquellos que no los he mencionado siempre por sus comentarios y que ayuda pues a enriquecer este foro que tiene como fin pues demostrar a Jehová que esta religión no se le puede creer nada, totalmente contradictoria, totalmente falsa, mentirosos, dicen una cosa un día pero dicen otra cosa. Bueno amigos, gracias por su atención y será hasta prontito.